dentro de los actos del centenario fundacional 1925-2025. Hoy ofrecemos la conferencia que versa sobre la vida y obra de Pedro Pérez Hidalgo, con el título de Creador de un legado. Impartida por Salvador Jiménez Morales, licenciado en Geografía e Historia del Arte. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Va a comenzar una de las dos conferencias que tenemos previstas para celebrar en nuestro centenario, que bajo el título Pedro Pérez Hidalgo, creador de un legado, nos va a ofrecer don Salvador Jiménez. Toma la palabra para presentar a Salvador nuestro jefe de archivo y cronista, Francisco López Atorre. Buenas noches a todos. En primer lugar, excusar a Ovín Durán, que por motivo de trabajo no ha podido presentar este acto. A continuación haremos una breve presentación de Salvador Jiménez. Es licenciado en Geografía e Historia, presidente de la Asociación Cultural Segrí, entidad cultural que se encarga de difundir la cultura, el patrimonio y la historia de Málaga. Actualmente dirige el programa de radio en Canal Málaga, Conociendo Málaga, colaborando como tertuliano en varias cadenas de televisión y radio. Anteriormente estuvo presentando el programa en Málaga Desconocida, igualmente en Canal Málaga. Ha realizado un gran número de publicaciones como El origen de la Feria de Agosto de Málaga, Torres Almenara, Muchos testigos de un pasado incierto, 5 símbolos de Calle Nueva, Los guardacantones o guardaesquinas de Málaga, Guía para no perderse detalles de la cabalgata histórica de Málaga, Calle Marquesa Moya, un nombre histórico para una calle de Recio Abolengo, El Diván de Pérez, un café, un lugar de encuentro para una tertulia única, y la historia del compositor malagueño Denver Ruiz y su éxito con Tony Blanc. También ha impartido un sinfín de conferencias, algunas en internet durante la pandemia y otras ya de forma presencial con temas malagueños, como la Málaga de 1925, Historia del Ayuntamiento de Málaga, el barrio de la Trinidad, Rafael Luis Liébana, Historia del Parque de Málaga, Málaga musulmana, Málaga monumental, la Alcazaba de Málaga, el Castillo de Gibralfaro, Historia del Cine de Málaga, Málaga Fenicia, el Cementerio Histórico de San Miguel, el Cementerio Inglés de Málaga. El pasado 19 de noviembre se hizo entrega a la Asociación Cultural Segrí, del que Salvador es presidente, del Premio Biznaga de Plata, otorgado por la cadena COPE. Y sin más demora le doy paso a Salvador para que nos deleite con su ponencia. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí esta tarde y sobre todo con el rey del centenario que celebráis. Ya hace algunos meses que me lo ponía Paco López Atorre, pues que habláramos sobre Pedro Pérez Hidalgo. Tengo que deciros que yo conocí a Pedro, yo era adolescente, yo tenía 17 años cuando conozco a Pedro en su taller, ahí en la Avenida de Barcelona 95. Íbamos a ver dos imágenes que estaba haciendo, una era el Cristo de Nueva Málaga y otra era el Cristo de Jesús de la Caridad de Mangas Verdes. Ya el hablar con él, un hombre ya con pozo, con sapiencia, pues te hacía vislumbrar que fue todo un personaje. Un personaje de esos que yo ya, bueno, a los que me conocéis ya sabéis, además ya voy cumpliendo años y ya me puedo permitir ciertas licencias. Y yo hoy voy a decir lo que pienso sobre todo del cariz que está tomando nuestra Semana Santa, hacia dónde va, y sobre todo lo poco que valoramos a nuestra gente. Mi padre me decía cuando chico, y yo no lo entendía, me decía mi padre, de Málaga el peine para que no peine. Ahora lo entiendo porque cualquiera que venga de fuera será el mejor reconocido que cualquier hijo de la ciudad. Y esto le pasa a nuestro Pedro Pérez Hidalgo. Por ahí hay pocas publicaciones de él, tengo que deciros. Recomendaros algo, pues hay un artículo muy bueno de Antonio Roche, o por ejemplo hay de estas revistas que había antes de La Cruceta o del Nazareno, o por ejemplo hay un libro de Eduardo Nieto, buenísimo, que habla sobre la figura de Pedro Pérez Hidalgo. Hay poco escrito. Quizá a raíz de esto pues se me abren quizá otro horizonte, quizá de escribir algo sobre Pedro Pérez Hidalgo.
Las noticias que dan unos y otros son inciertas. Lo que han tenido que hacer es llevarme a buscar sobre todo los empadronamientos del año 12, que es cuando nace Pedro Pérez Hidalgo. Dice el empadronamiento que nace en la calle de la Vara. Calle de la Vara, no sé si es cómo se verá ahí. Calle de la Vara es esta. Una calle que hoy se llama de otra manera. Este es el plano de Pérez de Roza de 1863, un plano que está vigente en la época que a nosotros nos corresponde. Y hoy la calle, calle de la Vara, se llama calle Coto de Doñana. Eso me imagino que lo conocéis todos. Una callecita muy corta. Hoy sabéis que está en rehabilitación, la zona de la Bonilla está prácticamente intransitable, pero que comunica directamente con la calle de la Victoria. De ahí que digan pues, que él nació en calle de la Victoria, el número 6, él nació en la calle de la Vara, número 6, como veis muy cerquita de una calle de la Victoria. Esta es una foto del año 28, estamos hablando de algunos años más adelante, pero que entonces el tiempo no discurría tan rápido como ahora, las cosas iban muy lentas, y esa es nuestra calle de la Victoria de entonces, la calle donde él jugaría, donde estaría. Su madre, pues su madre originaria de Álora, él llevaba galas de que era perote, el padre era sastre, el padre era granadino, y ahí tenéis una foto de la Fuente Arriba, que le llaman los perotes, y que la verdad es un pueblo muy singular y sobre todo con un acervo cofrade procesionista maravilloso. Tiene una iglesia que, madre mía de mi vida, qué pedazo de columna lo que hicieron en aquella iglesia, y sobre todo donde se atesora una de las obras que más cariño tuvo Pedro Pérez Hidalgo, que era el trono del Nazareno de las Torres de Álava. Después lo veremos. Bueno, como veis, su padre era sastre. Él, que nace en el año 12, pues enseguida se tiene que mover. El padre era un hombre muy inquieto. Unas veces por motivo de trabajo, otras veces, decía Pedro en una entrevista que le hacen, pues dice que otras veces por motivos obligados. No sé cuáles fueron esos motivos obligados, si eran motivos económicos, eran motivos familiares. El hecho es que con muy pocos años lo vemos en Melilla. En Melilla hace sus primeros años de niñez, y enseguida otra vez se mueve, empieza a moverse hacia la ciudad donde nació su padre, que es Granada. Una ciudad, evidentemente, donde el entorno en el cual se movería pues era conocido para el padre. Bueno, fijaros que ciudad de Granada, él cuenta en esas correrías, bueno, existen esas calles, lo que pasa, hablamos de Candelería Vieja, Candelería Nueva, lo que sería la calle Elvira, ese es lo que sería el inicio de la parte baja del Albaicín. Ahí es donde echa sus primeros años. Él iba sobre todo porque era un niño inquieto, era un niño que le llamaba mucho la atención. Hoy son tiendas de souvenirs, todo lo que hay en estas calles, antiguamente eran todos talleres, había lutería, y él le llamaba mucho la atención cómo un luthier iba elaborando una guitarra, y una vez terminada cómo podías arrancarle a esa musicalidad. Entonces un niño despierto, un niño inquieto, un niño que lo veía todo y sobre todo tenía una gran pasión, que lo dibujaba todo. Para ser un gran artista, sobre todo en la talla, lo que hay principalmente es que dibujar muy bien y modelar mucho mejor. El modelado es el secreto de un futuro imaginero. Bueno, pues fijaros, de esas cosas que él les ha dicho, dice, tengo que confesar que lo que a mí siempre me gustó fue la pintura. Quizás el encuentro con ciertos profesionales, con ciertos maestros que encauzan su vida. Su correría, pues no solamente era la calle Candelería Vieja o la Candelería Nueva, sino también una zona muy peculiar que él dibujaba con mucha asiduidad, que era la carrera de Tarro, ahí la tenéis. Yo como esta seguía en la calle Candelería Vieja, como veis todo lleno de bazares, ahí veis a día de hoy, cada vez hay menos, evidentemente, y desgraciadamente siguen habiendo luterías en Granada, y entonces dentro de esos tallercitos que había en la zona de la calle Candelería Vieja, pues se encuentra y se para en el taller de un imaginero. Un imaginero que él no sabía que era perote. Muchos cofrades tampoco saben que era perote, creen que era granadino, era José Navas Parejo. Navas Parejo sabéis que todavía afortunadamente tenemos obras de José Navas Parejo aquí. Bueno, pues ahí lo tenéis para que le pongáis cara. Y él se fija sobre todo lo complicado del trabajo, cómo hay que arrancarle a agullazos, hay que arrancarle a esa madera, pues para que saque esa esencia, lo que realmente quiere. Él todavía no vislumbraba ni que iba a ser imaginero, ni, bueno, más que imaginero, él se mencionaba como así como tallista. Yo soy tallista. Sabéis que para un artista de esta índole, yo lo pasé muy mal. Os cuento, yo tuve mucha amistad con Rafael Ruiz Liebra, había mucha amistad de Rafael Ruiz Liebra con Pedro Pérez Hidalgo,
Ten en cuenta que los escultores de la posguerra eran Adrián Risueño, Andrés Caballero Requena, Cristóbal Velasco, y bueno, a todos ellos los he conocido. Y de Cristóbal Velasco yo tengo la suerte, todavía no tengo tiempo, siempre ando tan liado, de que el archivo de Cristóbal Velasco, con todos sus diseños, con todos sus cartones, con todas sus fotografías, su hijo Gonzalo quiso que lo tuviera yo. Entonces imaginaros, es una joya para desenterrar y desentrañar un poco estos escultores de la posguerra. Algo parecido me ocurrió con Rafael Ruiz Liebra. Él me decía, tú sabes más de mi vida que yo. Y claro, él lo que era, me lo contaba, me lo dejaba en papeles, y gracias a él pues tengo un archivo maravilloso de los escultores de la posguerra. De Pedro Pérez Hidalgo hay muy poco. Hay muy poco, desgraciadamente, porque yo digo, no se le ha considerado nunca importante, fijaros lo que estoy diciendo, en esta Málaga nuestra, que yo suelo decir que si no llegase por estas criaturas, ¿qué sería de la Semana Santa de ahora? Seguramente no estaríamos en el nivel que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una época muy complicada. Lo iréis viendo cuando vamos a relatar una época donde no hay medios, donde no hay dinero y sobre todo no hay material ni profesionales que sepan trabajar este tipo de cosas. Tened en cuenta que cuando llega el 11 y 12 de mayo del año 31, pues nos quedamos prácticamente sin casi nada del acervo procesionista. Llegar al 36, lo poco que había, pues a no ser que algún hermano haya guardado y haya preservado alguna imagen, como ocurrió, o parte de una imagen, pues prácticamente nos quedamos sin nada. Pero sin nada hablamos, no había ni bancos, ni reclinatorios, ni retablos, ni capillas, no había peana, no había absolutamente de nada. Con lo cual, imaginaros que empezar desde cero, pero a trabajar no simplemente en hacer tronos y hacer imágenes, sino en todo lo relativo a lo que es el tema religioso. Bueno, seguimos en Granada. Él sabe que se llama Parejo, pero no sabe qué es de Alba. Lo sabrá mucho después, cuando vaya al pueblo. Él empieza a estudiar, ahí tenéis la Academia de Artes y Oficios de Granada. Sigue siendo un lugar especial. Ahí conoce, ingresa con 14 años, además fijaros, ingresa con 14 años cuando ya estaba el curso empezado. Eso es muy difícil, era imposible que a un niño lo dejara entrar a una academia ya con el curso empezado. Y no solamente al poco tiempo, ya los profesores estaban muy contentos con él, porque el niño sacaba sobresaliente, el niño pintaba muy bien. Esa es la base de Pedro Pérez Hidalgo. Yo creo que si hoy estuviera vivo, sería el mejor diseñador de Semana Santa de Málaga. Después os voy a enseñar, y tengo que deciros que yo no tengo todo, pero veréis el volumen de cosas que hizo, de cosas de todo tipo. Hasta se metió en diseños para la construcción, que ya era difícil. Bueno, pues ahí tiene la suerte que tiene como profesor de primero a este señor que es de Málaga. Es Capulino Jauregui. Tiene calle en la ciudad, un señor que incluso hay algún estandarte, por ejemplo, La Piedad tiene un estandarte de este señor. Pues un señor que sí ha destacado por algo así por las acuarelas, un gran acuarelista. Hay unas acuarelas de Málaga impresionantes. Bueno, estas son de Granada, donde ejercía como profesor en la academia, y ahí tenéis otra para que lo pongáis. La acuarela, tengo que deciros que la acuarela es muy difícil. Es una de las técnicas más difíciles a desarrollar. En el segundo año de la escuela en Granada, pues tiene como profesor a ese señor que estáis viendo ahí. Era un señor que lo había visto trabajar en el taller de Navas Parejo. Era el encargado del taller de Navas Parejo, pero ¿qué le iba a decir a este hombre? Que Luis de Vicente, que así se llama, un valenciano de pro, pues iba a terminar teniendo un taller propio e incluso siendo profesor en la escuela. De él pues bebe pues todo lo que él le enseña, ese famoso arte que decimos granadino que por ende se transmite a Málaga. Si Málaga ha destacado con sus tronos, ha sido, nosotros le decimos de talla valiente, esa vara ampulosa, esa forma que se enroca, que apenas tiene talla. Lo de ahora es otra historia, lo de ahora es cuestión de moda. Nosotros hemos perdido por el camino, en Málaga no había entonces ni en los años 20, ni en los 30, ni en los 40 vienen con tronos metálicos. Los tronos metálicos ya sabéis de qué estoy hablando, de tronos de metal cincelado. Eso es una moda que viene importada, como todas estas cosas. ¿Dónde nos va a llevar esto? Bueno, no sé dónde nos va a llevar esto. Estamos muy sobre últimamente a demasiadas modas, y con lo cual dejamos por el camino la esencia. Ahora vais a ver la esencia con él, ahí estáis viendo una esencia con él. Ese es el trono de la esperanza que hizo Luis de Vicente. Ahí lo tenéis detrás, ahí lo veis quizás con más detalle por nuestra calle Larios, o por ejemplo el trono de la corte celestial que decía que era el trono de la sangre.
ese trono que también hizo Luis Vicente en los años 20, o por ejemplo, el magnífico trono de la Señora de Consolación y Lágrimas. Esto es lo que bebe y de donde la fuente de la que él se inspira y aprende nuestro Pedro Pérez Hidalgo. De ahí que se traduzca este tipo de cosas. Y tenéis el trono de la sangre, por ejemplo, de Consolación y Lágrimas. Ahí lo estáis viendo. Bueno, pues cuando fallece el padre, fallece en Granada, toda la familia baja. Tenían familia en Álora, así que pasan una temporada en Álora. Ahí tenéis cómo era la Álora de entonces, y donde tanto su madre como su abuela veneraba a ese Cristo que ahí nos aparece, que es el Nazareno de las Torres. ¿Quién le iba a decir? Tenía 17 años, va a cumplir 18, ¿quién le iba a decir que después él le ofrecería, ya mayor, a la hermandad, pues cumplir con esa necesidad que tenía imperiosa de tener un trono acorde a la devoción que había del Nazareno de las Torres. Y con poco tiempo, allí hay pocas oportunidades, y él creyendo que Málaga, fijaros que Málaga del año 1928, una Málaga muy complicada. Yo el otro día me pedía, porque esto llevamos hasta de encargo, esta conferencia que mencionaba Paco López Torres del año 25, sabéis que este año se cumplían 100 años de la creación de la Escuela de Graduados Sociales. Entonces, pues, pidieron pues, una conferencia sobre que narrara la historia de Málaga en 1925, qué hitos se produjeron en 1925, y entonces, bueno, pues yo tenía que narrarlo, pero narro ahora. La Málaga del 28 es una Málaga muy complicada, una Málaga donde estábamos bajo una dictadura del general Primo de Rivera, donde en Málaga había caído la industria a finales del siglo anterior, donde no nos reponíamos. Málaga era puerto base de las tropas que iban a África, llegaba la intendencia, llegaba la munición, llegaba todo, pero aquí no había donde sobrevivir. La gente, cuando llega Pedro Pérez Hidalgo, le sorprendía la inmensa cola que había de gente en el puerto para embarcarse en el primer vapor que saliera. Da igual que fuera Buenos Aires, que fuera Hawái, que fuera donde fuera, la gente intentando buscar nuevas oportunidades. O sea, imaginar una Málaga que económicamente bastante mal. Hubo un episodio, que igual me habéis oído por ahí de hablarlo, que fue el episodio de las faeneras, cuando las mujeres se manifiestan en la calle, porque los niños tienen hambre. Los niños no tienen ni pan ni patatas para comer, o sea que es lo básico. Entonces fijaros la Málaga en la que se enfrenta nuestro Pérez Hidalgo, que viene a Málaga buscando nuevas oportunidades. Me llama mucho la atención, sobre todo, calles como que se habían abierto a final de siglo. Ahí tenéis nuestra calle Lario. Pero se lleva una gran sorpresa. Él viene de una ciudad que era más pequeña. Málaga tenía alrededor de algo más de 130.000 habitantes en aquella época, fijaros, y ha empezado a llegar la inmigración, la gente a irse a Sudamérica buscando nueva fortuna. Lo cual decía que, fíjate, textualmente decía, cuando yo llego a Málaga, mi desilusión es máxima, porque en Granada, allá por donde iba, aparecía algún taller de escultura, talla, pintura, orfebrería dorada, pero aquí, en Málaga, no había nada de eso. Fijaros qué triste para un artista. Yo vengo aquí a buscar nuevas oportunidades y la verdad que no encuentro nada. Ellos empiezan a vivir, cuando llegan a Málaga en esta segunda etapa, en el año 28, en la calle Especería. Tenéis la calle Especería de entonces. Una calle que, bueno, comunica directamente con la plaza principal, y de ahí se tuvieron que ir a la calle Cilla. Eso suena el tema de los alquileres, ¿verdad? Que no había control sobre los alquileres en una época donde la economía estaba muy mal, eso nos ocurre ahora exactamente igual, y se van a la calle Cilla con C, no silla con S de sentarse. Una cilla es un almacén de grano, donde los impagos controlaban todo el grano para después distribuirlo. Bueno, pues ahí estuvieron un tiempo hasta que empiezan las famosas obras de la calle Alcazabilla. Cuando empieza la obra de la calle Alcazabilla, creo que esa calle que tenemos es fruto de hace mucho tiempo, ¿no? Eso costó sangre, sudor y lágrimas conseguir una calle que comunicara la calle de la Victoria con el centro histórico. Fruto de ello fue casi esas intervenciones que hubo que hacer con los obispados de entonces, porque no sé si sabéis que en ese lugar, en medio de la calle Alcazabilla, donde está el Café Negro, donde está la pizzería, donde están tantos bares de copas, pues había un cementerio. Era el cementerio de Santiago. No podíamos comunicar la ciudad, calle La Victoria, con el centro, mientras no expropiáramos el cementerio de Santiago. Se podían sacar todos los restos y entonces echar todas las casas abajo y abrir una vía amplia que comunicara que bueno, ¿no? ¿Qué hace la familia de Pérez Hidalgo? Pues deciden irse del centro. Esto es inviable, esto se termina de construir, nosotros vamos a dar una penuria tremenda. Fijaros cómo era la Málaga entonces. Ahí os pongo una vista del puerto de Málaga.
Las casas que veis al fondo es la cortina del muelle. Lo que estáis viendo es el cantil del puerto, las instalaciones portuarias, como veis, un Chambao nada más, es ahí donde normalmente pasaban varios días las tropas esperando embarcarse para África, y esa es la ciudad que es una ciudad muy complicada. Como los problemas de dinero eran anunciantes, no puede ir a Bellas Artes, a San Telmo. San Telmo es un poco más de gente con cierto nivel, entonces tiene que ir a la Escuela de Arte y Oficio, que para aquel entonces estaba en nuestra calle de Carretería. Ahí tendrá profesores estupendos, como por ejemplo Paco Palma padre, Paco Palma García, por ejemplo su gran profesor Diego García Carrera, esto que incluso alguna fotografía. Pocas veces se ha hablado de esta escuela de arte y oficio, donde iba la gente de las clases más populares, porque no, evidentemente no podían pagar la Academia de San Telmo. Fijaros, esto es un periódico que he encontrado por ahí, que además, fijaros, las instalaciones eran mixtos en la escuela, y donde veis cómo trabajaban tanto la talla como el diseño, como la pintura, como la escultura. Además, no deja de ser curioso, porque de esta academia existen muy pocas o ninguna fotografía. De la Academia de Arte de San Telmo, sí, del interior incluso, pero de esta, no sé, por esta revista no veréis ninguna de estas fotografías. Él dice que es un periodo enriquecedor para él. Sobre todo, este es su maestro del alma. Tiene a Paco Palma padre, tiene a Trena, por ejemplo, a un cuñado de Palma que era Casares, pero ese es su profesor del alma, que es Diego García Carrera. Este hombre llegó a ser incluso presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, y este señor es el que le debemos, entre otras cosas, por el famoso atlante del Ayuntamiento de Málaga. Fijaros, de la gente que toma, él empieza a aprender. De Navas Parejo, cuando es chico, lo ve trabajar, no sabe qué es perote, de Luis de Vicente, que es su maestro, y después es discípulo de Luis de Vicente, o por ejemplo con Diego García Carrera, o sea, los mejores del momento. ¿Cuál era la moda que seguía, por ejemplo, el mundo cofrade de entonces? El modo, bueno, no tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, la moda era el barroco. Empezaba a haber un incipiente estilo renacimiento en algunas cofradías que intentaban hacer algo, o el estilo manierista. Él toca los tres estilos y se decanta al final por un barroco con cierta inspiración manierista, digamos con un ápice así manierista que lo hace tan complicado. Él lo acompaña con delfines manieristas, con dragones manieristas en la talla, con lo cual le da una cierta singularidad. También le digo García Carrera, pues por ejemplo son esos heraldos que aparecen en la fachada del ayuntamiento, bueno, toda la decoración que hay en fachada del ayuntamiento, la mayor parte son de él, al igual que la distribución del techo del salón de baile o el salón de los espejos del ayuntamiento, también es obra de Diego García Carrera, como veis, un genio. Ahí tenéis a Paco Palma padre, con sus hijos, entre los cuales pues destaca, como no, el que iba a ser su amigo y que conoce en la academia, en la Escuela de Arte y Oficio, que es Paco Palma Burgos. Hacen muy buena relación, hacen muy buena amiga los dos. Fijaros qué foto, voy a poner una foto de cómo estaba la calle Alcazabilla, y por eso deciden ellos irse a vivir a un espacio que en este caso fue la zona de Capuchino, una zona de aluvión. Dentro de los barrios de Málaga, cuando venía gente, sobre todo cuando la economía iba bien, en la época de la industria, Málaga fue una ciudad muy pujante, llegó a ser la segunda ciudad española en importancia detrás de Barcelona, pues de los barrios donde se asentaba la gente era Capuchino, digo por el poder adquisitivo, la Trinidad, el Perchel también era una zona importante, o el Bulto, zonas que fueron creciendo paulatinamente. La familia pues, se va a la zona de Capuchino, concretamente a la Alameda de Capuchino. Hoy existen esas dos calles, ahí la fuente está en el mismo sitio, sigue sin echar agua. Fijaros, pasado allí, no soy capaz de ponerle, enchufarle la regenera. La de la izquierda es la Alameda de Capuchino, y la derecha sería la Alameda de Barcelona. Bueno, la Alameda de Capuchino sabe que no siempre se llamó así. Hubo una época que se llamó 15 días nada más. Ha sido la criatura que menos tiempo ha tenido su nombre en una calle. Fue Antonio Baena Gómez. Ahí lo habéis visto, en un busto que está por ahí. Fue el presidente fundador de la Agrupación de Cofradías, y tan solamente 15 días le duró el nombre a su calle, se estalló la República, y entonces martillazos le echaron abajo la placa de mármol. Nunca más se le puso el nombre de Antonio Baena. Hoy el nombre de Antonio Baena tiene una callecita que va desde la calle de Martínez hacia lo que sería la calle de la Coloca, donde hay una que se llama la Cueva de 1900, pues ahí está. Bueno, y esta es la Alameda de Barcelona de entonces.
que toma su nombre prestado de Antonio Barceló Madueño, que fue un mallorquín que se asentó en Málaga con una fábrica, una bodega. Todos suena hoy día Ron Barceló, ¿verdad? Bueno, pues estos son los descendientes ya de Antonio Madueño. Bueno, ahí tenéis la vega de Barceló, suelo terrizo, todavía no hay pavimento en las aceras, y es donde se vienen a vivir esta familia. Él va haciendo, ha terminado en la escuela, en arte y oficio, y va haciendo pequeños trabajitos siempre pegado a uno de los maestros, como es Paco Palma Padre. O sea, claro, si te pega uno de los maestros, una gente reconocida, pues nunca te va a faltar el trabajo y sobre todo nunca te va a faltar la enseñanza, el ir aprendiendo cada vez más. ¿Qué ocurre? Como antes era obligatorio ir a fila, pues entonces él lo destina, a partir del año 33, pues se va a Madrid, al famoso cuartel de la montaña. Sabéis que hay un episodio truculento durante la guerra civil. Bueno, ahí los tenéis formados. Cuando la mili no era una mili de año y medio ni de un año como llegó a hacerlo de 9 meses, sino era tremendamente larga. Pero claro, cuando decimos la mili siempre teníamos periodos de paseo, periodos de descanso, donde él pues se iba a cabra tiro al monte y de aquí iba a buscar pues la gente que se dedicaba a lo suyo, lo mismo que él. Él en un principio no pensaba para nada, aunque había vivido y había mamado esto del mundo de tronos, de imágenes, pues él no quería dedicarse al arte religioso. Él quería ser un escultor que se dedicara a todo, a cualquier tipo de tatuaje, cualquier tipo de encargo. De ahí que va a buscar a este señor, que él tenía un verdadero interés por conocer. Ese hombre es Mariano Libre. Sabéis que tenemos la suerte en Málaga de tener de este hombre una obra con 20 y tantos años, que es el Marqués del Año, el Novicolario, y tenemos ya obras de madurez, que es el Cristo de la Aspiración y el Nazareno, Dulce Nazareno del Paso. Como ves, podemos presumir de eso. Bueno, pues se licencia y no ha pasado mucho tiempo desde que se ha licenciado y lo vuelven a movilizar. ¿Por qué? Porque esto ha llevado a la guerra civil. ¿A él dónde lo mandan? Lo mandan al frente de Estepona, pero mal que lo mandan cerquita. Bueno, en ese trasiego que se produce en la guerra de gente para un lado, gente para otro, sabéis que conforme vamos avanzando en las columnas binacionales o republicanas, pues la población, dependiendo del bando al cual defendían, pues también se movía. Ese es el motivo de que, por ejemplo, él conozca a su mujer y se case con ella. Y se casa en el juzgado, se lleva a Granada del Castillo y se casa en el pueblo de ella, en Belalcázar, en Córdoba. Ahí tenéis una foto de aquel momento. Estamos hablando de una época muy complicada, imaginaros, estamos hablando del año 38, que es cuando él se casa. Todavía estamos en plena guerra, vale que manda a la República, pero él se va al juzgado, se casa con ella, imaginaros cuando vienen los otros. Él no tiene legalmente su situación con su señora. Entonces, 4 años después, se tiene que casar en la iglesia de San Felipe Neri, sí o sí, porque no le quedaba más remedio, porque si no, no podía seguir y va dedicándose a lo que se dedicaba, porque ya se resignó y dice, bueno, yo lo único encargo que me sale y la gente con la cual puedo trabajar es con la gente del arte religioso. Entonces él ya entró de lleno en el arte religioso. Cuando viene después de la guerra, vuelve a su casa de capuchino y fijaros lo que se dedica. Se dedica, esto le pasó también a Rafael Ruiz Libana, no había trabajo ninguno, había muchas carencias, muchas necesidades, claro, si no hay dinero, y después de la guerra, imaginaros, entre que el 31 lo quemó todo, después de la guerra lo ha terminado de rematar, no hay economía, no hay producción, no hay fábrica, no hay trabajo, ¿de qué? ¿De qué van la gente a hacer encargos? Las cofradías lo tienen muy complicado, entonces las cofradías encargaban, como ya te pagaré, claro que estoy en el trabajo, yo tengo que deciros que concretamente de Rafael Ruiz Libana, tengo yo, y de Cristóbal Velasco, las letras de cambio, no voy a decir la cofradía, pero no, sin pagar todavía de algún trono que procesiona por las calles de Málaga. Fijaros cómo es el tema, No cobran. El Pérez Hidalgo tenía un libro, una libreta de color rojo, donde él iba poniendo en bolígrafo azul lo que había cobrado, y en bolígrafo rojo lo que le debían. Llegó un momento que tenía más en color rojo que en azul. Fijaros cómo es esto. Incluso cartas donde pedían de manera muy educada, muchas veces a las cofradías, a usted favor de hacerme un ingreso, me llega el día del rey, que tengo que comprar los reyes a los niños, fijaros cómo estaban los imagineros, o sea, un oficio que lo recomendaba en aquella época. Bueno, pues entonces él se dedica a algo que sí le da tipo de beneficio. Había una especie de anticuario, por llamarle de alguna manera, se llamaba Mol, y tenía su anticuario en esta calle, esta calle Ibarra, esta es la calle que linda con el cementerio inglés de Málaga.
Fíjate, nada que ver con lo que es ahora. Bueno, pues ahí el hombre restauraba muebles antiguos y si no los restauraba los fabricaba desde cero y después se vendían como antiguos, porque para eso había un mercado. De hecho, yo por ahí hay en un vídeo grabado con Rafael Olivares como decía que envejecía para que pareciera que tenía una patina de 300 años. Decía, no, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Entonces, si este hombre me encarga, pues yo lo voy a hacer, es que no tengo otra forma de ganarme la vida. Se encuentra por la calle un día a ese amigo con el que hizo tan buenas migas en la Escuela de Arte y Oficio. Ese amigo lo tenéis ahí, es Paco Palma, Burgos, Paco Palma, hijo. Y deciden, como él tiene muchos encargos, dice, mira, yo por la relación del padre y tal, tengo muchos encargos de índole religioso, tanto para hacer mobiliario de iglesia como para la cofradía de Semana Santa. Vente conmigo, ponemos un taller a media y vamos a ver qué pasa. Entonces ponen un taller en la calle Ginés, esquina en dos aceras, en una dependencia de un convento abandonado, allí donde se establecen y empiezan a hacer su producción. Una producción que, bueno, ingente, porque no había, yo decía antes, no había profesionales suficientes para hacer este tipo de trabajo. Ahí tenéis un Pérez Hidalgo muy joven, como veis, restaurando una de las pocas imágenes que se pudo salvar de aquella quema. De un hombre que fue también algunas cosas autodidacta. Él aprendió por su cuenta, viento. Entonces, ahí os pongo una máquina, hoy esto ya no se utiliza, o se utiliza muy poco. Eso es un cacharro para sacar de punto. O sea, nosotros modelamos en barro, después con escayola intentamos sacar un molde, porque no sé si sabéis que el barro, una vez que se seca, merma el tamaño y se queda más pequeño, con lo cual le hemos cagado, si nos queda la imagen más pequeña. Entonces hay que hacer un vaciado de escayola. Y después de esa escayola se va pasando con ese artilugio, se saca de punto. Hoy sabéis que ya no hay que hacer esto. Hoy hay una máquina que te saca de punto. Tú le mandas el barro y empieza la máquina y en menos de 2 horas lo tiene ya hecho. Aquí el valor, ¿dónde está? En el modelado. Hay que ser modelar muy bien para hacer esto de un gran imaginero y sobre todo el gran secreto es la policromía. Como la policromía es una policromía mala, estamos perdidos. Bueno, vamos a ir viendo, bueno, ahí tenéis, por ejemplo, cómo está hoy calle Jinete, una calle totalmente desconocida. Ahí es donde ellos trabajaban. Fijaros que Paco Palma joven, ahí veis lo que está tallando, está sacando de punto, le han dicho un barro, después le han pasado la escayola y en realidad el que prácticamente casi el 90% sacó de punto el Cristo de la Buena Muerte fue Pérez Hidalgo. Al igual que fue Pérez Hidalgo, porque la foto la tiene Paco Palma, el que sacó de punto el Cristo, la segunda imagen del grupo escultórico de la Piedad. Sabéis que existía lo que era la escayola, que se había conservado, y no así la imagen del año 29, que sabéis que fue quemada. Él presumía en una conversación que el primer trabajo que hizo él importante no fue para Málaga capital, fue para la iglesia de San Juan Bautista de Coín. Ahí la tenéis, la iglesia tal cual está hoy, ahí la veis a ver si esto quiere cargar, en otro tiempo, sería Coín. Ese es el problema que tenemos con estos papeles, el papel vegetal, el papel de cebolla, es que le atacan mucho los parásitos. Entonces, ahí lo veis que tiene muchas manchas y así, prácticamente es ilegible. Ahí veis el día que se inaugura el retablo. Fijaros qué foto. Si agudizáis la vista, veis que entra incluso el entonces obispo, el cardenal Herrera Oria. Fue a Coín como un acto, fijaros, el pueblo se engalanó con las mejores arcos de triunfo. Bueno, ahí tenéis cómo es el retablo a día de hoy. El retablo se mantiene. Bueno, ahí veis algunos de los detalles. Lo típico del barroco de esta época, que era, pues sobre todo, aquello que os decía, pues aquellas figuras cardiales, por ejemplo, un cardo, o por ejemplo, las estípites. Las estípites son una especie de columna, siempre terminado o rematado con la cabeza de una señora, o por ejemplo de Atlante, en caso de que fuera hombre ya no sería un estípite, sería un talamón. Bueno, pues yo tenéis, vamos a ver lo que sería ese retablo de frente, como veis, una obra de envergadura. Hacer un retablo de este porte es una obra que le llevaría muchísimo tiempo. Bueno, ahí lo tenéis. Desde las cosas que él contaba, ya deja escrito, dice, porque le preguntan, porque sabéis que esto en el mundo cofrade siempre hay los que más saben de Semana Santa, que después no saben nada. Entonces le preguntaban, le decía, mi estilo es barroco, porque ¿usted qué estilo tiene? Fíjate, mi estilo es barroco y dentro del barroco en sí es un barroco gordo. Yo le diría como un barroco de talla valiente, de esas hojas grandes, ampulosas, que están delimitadas casi en el fondo, lo que sería la vena del cardo, pero no tiene muchos detalles.
Por ejemplo, dice un barroco más simple, más suave, tirando hacia el Renacimiento. El estilo granadino en las imágenes es más realista. Yo lo prefiero al de Sevilla, porque es más natural y no tan retorcido. Considero esto detalles importante porque un santo debe inspirar devoción y la talla de la imagen tiene un papel muy importante en ello. Bueno, como veis, ese reportaje se lo da a esa chica que estáis viendo en una revista, que es la revista El Nazareno de las Torres, de Álora, y se la da en el año 2004, se publicó en el 2005. Dice, cuando le preguntan, porque empezó ya en la etapa, él no pudo ver. Claro, es que él muere con 92 años, tiene una vida muy longeva, a pesar de los avatares que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces, él ve cómo van sustituyendo paulatinamente sus imágenes y le pregunta, ¿y usted cómo se siente? Hombre, yo me pongo en el pellejo de un imaginero y si me quitan una talla mía, a mí me jode, ¿qué quiere que os diga? A mí me fastidia, ¿verdad? Él decía que no. Dice, como original mío, se puede considerar, eso es lo que decía, el primer trono de la Virgen de la Soledad de Mena. Eso después lo aclararemos, ¿eh? No es así tampoco. Él decía que si se sustituía su imagen por una mejor, que vale, pero si era para sustituirla por otra peor, que no nos ofendía. Bueno, pues se consintió, porque a pesar de los pesares, hay muchas cosas que aparentemente son muy buenas a la vista, pero artísticamente no valen un duro. Y de eso tenemos opciones, ¿eh? Pasa que me voy a callar. Bueno, tenemos contratos, ¿eh? Contratos y imaginaros, vais a ver muchas obras realizadas, pero también proyectos sin realizar, y lo que yo no tengo, porque este hombre tendrá muchísimas cosas. Estuvimos hablando, Paco y yo, con su hija Rosa, que vive, tuvo 3 hijos, y Rosa es un poco la que lleva la voz cantante, y la verdad es que las pistas que nos dio lo sabíamos, no nos dio ni nada del legado. Yo le tengo que agradecer a Paco López Torres, que es el que todo lo concerniente a la hermandad del emprendimiento, él se encargó de escaneármelo y pasármelo, porque ya os digo, de hecho, hay muy poca información. Fijaros que diseño para el Cristo de los Milagros de la Cofradía de Zamarrilla. Evidentemente no se llegó a realizar, no caigan de ahí. Antes lo que os decía, él presumía del trono de la Virgen de la Soledad de Mena, que era suyo. Bueno, no es así. Él hace un trono primero, no tenía trono, así decir, de la Soledad, entonces hace lo que son las esquinas, hacen los 2 arcotantes delanteros y algunas cartelas. Ya después los encargados de hacer el trono tienen otros 2 imagineros para aquello. Bueno, pues en el pueblo sí tenía imágenes, ¿eh? Ahí tenéis. Bueno, tengo que deciros que en la Cortés no quita la valiente en cuanto a imaginería, lo vais viendo que no es lo mismo que los tronos. Él sí hacía muy buenos tronos, muy buenos retablos, quizás la imaginería había que tenerla en cuenta de valorarla de otra manera. Bueno, aquí estamos viendo del año 48, que es ese Cristo, que es el Cristo de la agonía, de la Cofradía de las Penas. La Cofradía de las Penas, a lo largo de su historia, ha tenido varios Cristos, hasta este maravilloso de Huizar, y uno de ellos fue el de nuestro Pérez Hidalgo. Ahí lo tenéis incluso. O por ejemplo, también hizo, eso lo acordaréis porque estuvo hasta prácticamente los años 90, fue el San Juan de la Cofradía de la Polínica, era de Pérez Hidalgo, que fue sustituido con el paso del tiempo. Sigue existiendo muy cerquita de aquí, en lo que es el Oratorio de las Penas. Hoy tenemos a Santo Domingo, que también es obra de él, y que, bueno, lo podéis mirar en el oratorio, está a los pies. El día de la inauguración es del año 48, y si vais fijando en los años, pues la verdad es que hay años que se prodigan, no sé cómo lo hacía. Tendría que tener personal, evidentemente, sabemos que recurría a Andrés Cabello Requena, que recurría a ciertos profesionales, incluso cuando ya estaba Mazagalo Rafael Ruiz Lieban, también trabaja para él, lo mismo que después cuando es más mayor trabaja en Pagalía. Bueno, pues lo tenéis en la información y entramos en ese boceto que le hace a la Cofradía del Emprendimiento, año 48, sobre todo porque había perdido la imagen titular, que era de Castillo Lastrucci. Bueno, pues fijaros, los dibujos son todos maravillosos, para enmarcarlos todos los dibujos que tiene este hombre. Ahí tenemos lo que sería la maqueta. Esta foto, si el que le interese la quiere encontrar, está en el archivo de la universidad, a un tamaño genial, para hacer un póster enorme, lo podéis encontrar. Los contratos, bueno, cómo se van diciendo los contratos, incluso cómo ya se va describiendo la cofradía, no ha visto todavía las imágenes realizadas, pero ya le hace publicidad en esos folletos de entonces. Además, yo lo reconoce que dice,
aunque todavía no hemos visto la imagen realizada, ellos habían visto el boceto, pero bueno, se marcaba un antes y un después esa ilusión por recuperar el patrimonio perdido. Ahí lo estáis viendo en esos dibujos, quizás a color que es más llamativo. Y bueno, fijaros, como digo yo, la receta, como antes se hacían las cosas, dice, he recibido de la Hermandad de Emprendimiento la cantidad de 700 pesetas a cuenta de la construcción de los titulares Jesús y Judas, Málaga, octubre del 48. Bueno, seguíamos con los dineros a cuenta, conforme iban necesitando. Lo normal era que se pidiera una cantidad en principio, una cantidad mediado el trabajo y al final a la entrega, porque se liquidaba el dinero del presupuesto. Y se ha recibido la cantidad de 1000 pesetas en diciembre, el 26 de diciembre, imagino para pasar unas navidades más o menos en condiciones que pediría ese dinero, del año 48. Y ahí tenemos esa presentación, que me imagino que habéis visto toda la exposición, ¿no? En la exposición podéis admirar, y ya sé que vais a hacer la pregunta del millón, la misma que he hecho yo, ¿dónde está Judas? No se sabe nadie dónde está Judas, no sabemos dónde, claro, ojalá se hubiera conservado. Bueno, vemos esos tronos provisionales que se van haciendo hasta que, bueno, se le encarga, es el año 49, fijaros, simplemente en las dos imágenes, posiblemente se ampliará con un romano, con San Pedro, hasta llegar a lo que tenemos a día de hoy, que es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, ahí lo estáis viendo, los diferentes contratos, en este caso para la ejecución de un trono. Fijaros, el primer boceto, que yo entiendo que la cofradía dijera que no parece un trono apropiado para cofre de emprendimiento. Veréis después el diseño siguiente sí que se parece a lo que él lo tiene acostumbrado. Ahí, tal cual, veis al Cristo muchos días en el Museo del Emprendimiento, un museo que os invito a visitar, a los que no sois de la cofradía, o por ejemplo una imagen muy entrañable en el Museo de Pedro, ya en la última etapa de su vida. Ahí veis, pues, otro de los contratos que yo ya no soy ni capaz de ver, porque ya con esto de la presbicia ya esto es imposible leerlo. Del encargo del trono para ese Cristo que ha hecho de la agonía. Un trono muy... ¿Cómo se caracterizaban los tronos de Pedro? Bueno, aparte de esa talla valiente o gorda, como él decía, pues normalmente solía llevar en el frontal del trono un busto, solía tener un candelabro enorme, o por ejemplo unos arbotantes tremendos que propagaban casi esa luz hacia el cielo. Qué pedazo de arbotantes, muy propio de la Málaga de entonces. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, arbotantes enormes, como los de la Paloma, que eran de él también, o por ejemplo de la Esperanza, del trono de la Paloma, eran los propios Málaga entonces. Ese quizás despropósito, buscado y conseguido. Bueno, ahí lo veis de nuevo, quizás más cerca, fijaros qué barbaridad de trono. Se retiró en el año 72. Ahí vemos pues, el trono de la Virgen de las Penas, como veis. Algo curioso también, fijaros siempre que en las esquinas, en la puerta, hay angelotes, una vez blandiendo espadas, otras veces aportando pebetero, como una especie de luminaria. Ahí os voy a poner un trono que conocéis menos. Un trono maravilloso que hoy lo tiene la Hermandad del Puerto de la Torre. Este es un trono que se encarga en el año 52 y es un trono que va a hacer para la Virgen de la Trinidad. Pero ahí hay malos movimientos y al final no termino la Trinidad con él. Son dos malagueños los que terminan tallándolo y fijaros qué pedazo de trono se posiciona en el Puerto de la Torre con el Santísimo Cristo de la Hermandad, que se le llama. Aquí tenemos ahora el diseño que hace nuevo para nuestro Padre Jesús del Emprendimiento, un trono muy resultón, un trono muy efectista, y tengo que decirle que la cofradía salió perdiendo, en mi opinión muy particular, cuando cambió este trono por otro, que le llamamos de las pitas, es un trono horroroso. Pero vamos a verlo en la calle, porque un trono hay que verlo en la calle, un trono, ¿qué nos pasa? Le decía yo a Paco esta tarde, porque sabes que están puestas las imágenes que van en las camillas del trono. Normalmente nosotros en Semana Santa no somos capaces de ver esas cosas. Nosotros no vamos al detalle, vamos al bulto, a lo que es el trono en sí. Y por eso sabemos si el trono funciona en la calle o no, al verlo, cómo ocupa la calle, cómo es la proporción. Y Pedro sabía muy bien conseguir la proporción. Todo era en su justa medida, el tamaño era proporcionado, con lo cual es algo importante que después velaría hasta la saciedad un malagueño que fue Juan Casillas del Nido. Se hizo un trono a partir de llegar a Juan Casillas, un trono más pequeño, pero guardando la proporción. Algo que últimamente estamos perdiendo también.
el tema de la proporción. Bueno, ahí tenéis el trono, como decía, que eran botantes, casi se elevan hacia el cielo, en las calles del barrio, que bien los amparan esas casas, o por ejemplo en esa bóveda natural que era nuestra alameda. Ahí lo estáis viendo en diferentes modos, diferentes maneras, ya con el olivo, y a lo que es trono, ahí lo tenéis, pensado para todos los grupos cultores, pero evidentemente que iría teniendo con el paso del tiempo. Ahí vais viendo más imágenes, todo esto gracias a Paco López Torres, que ha sido el que me ha proporcionado esa fotografía y que nos da un buen detalle de cómo era el trono, incluso del momento. Fijaros ya ahí con el romano y con San Pedro, y otro trono emblemático. ¿Quién no se acuerda del trono de la Paloma? Hoy hemos recreado el trono, porque eso está muy de moda, recrear. Hemos recreado muchos tronos, quizás buscando la línea, y ahí tenéis el trono de la Virgen de la Paloma del año 54, un barco, un galeón, o por ejemplo, fijaros, ese es el diseño de un trono muy curioso, un trono del año 54, que lo vimos por la calle, que es el trono del resucitado. Un trono que, bueno, sabéis que fue desplazado por uno de Miguel García Nava, que, ¿os acordáis? Aquel que tenía unos jarrones que le ponían, unos carteles de flores. No sé, porque siempre hemos ido a peor, no hemos sustituido un trono, no hemos ido a mejor. Bueno, ahí tenemos, pues, ese trono. Lo vemos ese trono hoy día, ahí tenéis a Alberto Verdugo, lo restaurando a Alberto Verdugo, y hoy lo saca el Cristo de la Paz de Melilla. Fijaros qué trono, menos mal, un trono que hemos reciclado, y afortunadamente está en la calle. Vamos a ver cómo resulta en la calle. Fijaros, este es una de las calles de Melilla, otro trono imponente. Por ejemplo, un trono que os acordaréis, también de Pérez Hidalgo, un trono más pequeño, del año del sur, del Gran Poder, del año 57 al 58, y ahora lo tiene, está mandado, compró a la Hermandad del Cristo del Amor de Marbella. Ahí tenéis otro trono, este es el trono que es el boceto para el trono de la Virgen de Gracia, de la Cofradía del Rescate. ¿Cuánto tiempo estuvo la Virgen del Rescate saliendo sin palio? Ahí la veis desde Calle del Agua, vuelve a guardar esa estética de Pérez Hidalgo, esos arbotantes que se retuercen hasta el cielo, o por ejemplo, ese trono que hemos cambiado hace poco, como es el trono de la sentencia, un trono así, casi troncocónico, o por ejemplo, el trono que lo tuvo también en madera, el trono de la Virgen de la Caridad. Deciros que antes os comentaba que antes las Virgen llevaban tronos de madera, eran dorados, salvo alguna gran excepción que podía ser en caoba, pero que la moda viene, quizás el que impone la moda de los tronos cincelados es Juan Casillas. Un cambio de concepto, un cambio de buscar mayor la proporción, y también porque las cofradías gustaban de lo que había en otras realidades. ¿Eso es bueno o malo? Pues no lo sé. Dice que el gusto está en la variedad, lo que pasa siempre y cuando no perdamos la esencia, que ese es el problema, perder la esencia, que eso no está pasando también. Bueno, ahí tenéis el trono de la Virgen de los Rosarios, o por ejemplo, fijaros qué trono más bonito, el que diseñó en el año 63, que tuvo pocos años perfeccionándose para el Cristo de la Puerta del Cedrón. Un trono, como decía antes, faroles. A partir de este primer trono, esos faroles se van a repetir hasta la saciedad. Lo veréis no solamente en Málaga. Hay pueblos que todavía se siguen perfeccionando esos faroles con los cristales de color rojo, con los caramelos, muy propios de cuando era la iluminación era acetileno, del tema de esto, ¿no? O por ejemplo, el romano y el longino, que estuvo hasta el año 95, fijaros, un trono que ya depura un poco las líneas, sigue teniendo esos ángeles en las esquinas, blandiendo esas espadas. Es el proyecto para el trono del Santo Traslado. Sabéis que, bueno, yo os lo pongo, este es el trono, otro trono antiguo del Santo Traslado, que también lo tuvo. Hoy tenemos un trono que nos recrea un poco a este trono de Pérez Hidalgo. También tenéis, por ejemplo, el trono de la Virgen de la Estrella, porque tuvo un trono desde el año 64 al 72 realizado por Pérez Hidalgo. Lo que pasa es que la cofradía nunca estuvo a gusto con el trono hasta que encargó el que actualmente tiene. Ahí veis, pues el trono, la Virgen de Consolación y Lágrimas, la Virgen de la Sangre, que sabéis que el trono se cambia por dos tronos, tanto el Cristo de la Virgen, que lo hace Rafael Ruiz Liébana, o por ejemplo, fijaros qué trono.
el trono de la piedad. Qué bien daría la piedad en un trono de este porte, ¿verdad? A día de hoy. Sabéis que la piedad está inmersa también en eso, en un cambio, tiene 3, 4 diseños de tronos, como que nos sorprende. También, por ejemplo, en el tema de la imaginería, ahí tenéis al Nazareno de Nueva Esperanza, que lo decía yo al principio, que tuve la oportunidad de verlo cuando se estaba tallando, o por ejemplo, se parecen mucho, por ejemplo, en las facciones, este es el de Mangas Verdes, o por ejemplo, también es el autor de la Virgen de la Alegría, muy restaurada por Francisco Berlanga, o por ejemplo, del Cristo del Monte Coronado y la Virgen de la Palma. No se procesiona. La curiosidad de esa foto, sabéis que son los sobrinos de Antonio Baena Gómez. Yo tengo cierta relación con ellos, sobre todo con José Manuel, y la verdad es que son los que atesoran el pasado de Antonio Baena. Viven en La Palma y son gente encantadora. Vamos a ver en la provincia, madre mía, no como hablar con solo. Bueno, en la provincia y en otras localidades, aunque sea rápido, es un poco porque veáis el volumen de trabajo. Bueno, ahí tenemos un Cristo muy a la moda del 18, que es del 48, el Nazareno del Paso de Laurín, o por ejemplo, fijaros que trono, es un trono para, nosotros diríamos un sepulcro, yo le llamo una funeraria, es de la Veracruz de Laurín del Grande. O por ejemplo, ahí tenéis otro, es la Santa Cena de Montillo, de Córdoba, del año 60. Si sois curiosos, siempre le veis, los artistas le pasa esto. Todos tienen una impronta a la hora de realizar una imagen. En los tronos también es difícil que nos despisten, pero una imagen seguro que no. Por ejemplo, ¿quién no distingue un Cristo de Ortega Bru? Todo el mundo, ¿verdad? O de Gama Paredes, porque tiene unas líneas muy particulares y a él le ocurría exactamente lo mismo. Cuando llegamos a la Virgen veréis que todas se parecen, todas tienen un estilo más o menos muy parecido. Bueno, a esta no le vais a ver la cara porque está de lejos, es la Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad de los Morados, la Orden del Grande. Ahí tenemos, por ejemplo, este es un Cristo el Caído que se hizo para Ceuta y hoy está en la Florín de la Torre, se llama la Puente del Rey. O por ejemplo, está la Virgen de la Amargura, que ahí vais viendo ya las facciones de la Virgen, como casi todas se parecen un poco. Ahí tenemos a una Virgen que también se hizo en el año 90. Esta la regaló la hija Rosa Pérez, se le regaló a la hermandad de aquí de la Orden de la Torre y es la que acompaña al Cristo. Bueno, ahí la tenéis. O por ejemplo, la fortuna es que los pueblos se siguen manteniendo toda la imaginería, los tronos y los retablos. En Málaga tenemos retablos que veremos. Por ejemplo, fijaros, este es el Cristo que hace para la Veracruz de Almojía. Hoy tiene otro, evidentemente, un trono, un Cristo que le pidieron que fuera muy a la usanza del 18, con esa peluca postiza. Bueno, pues hizo su servicio durante un tiempo. Ahí tenemos Nuestra Señora de Concepción y Lágrimas de Almojía. O, por ejemplo, ahí tenéis a un San Juan, que también realiza por Pérez Hidalgo, y es para acompaña lo que sería la Veracruz también. O, fijaros, una Virgen muy curiosa, una Virgen dolorosa de Perú, Arequipa. Bueno, este hombre tiene vírgenes en Japón, en Venezuela, en Perú, o sea que se prodigó. Hoy día sería muy fácil, a través de las redes, tú te pones la red y te ven, pero antiguamente es como lo harían. Seguramente pensamos que sería algún creyente español que viviría por aquellos lares y entonces decidiría tener una imagen en su casa, porque todos son de pequeño porte. Ahí veis, pues, también el Señor de los Dolores, de Alcalá del Moral, o por ejemplo, esta es muy curiosa, nuestro Padre Jesús Caído, o por ejemplo, ahí tenéis muy parecida, que es la similitud de la Virgen de la Alegría, la Virgen del Señor de los Ángeles de Cuta, que es del año 92, ya de la última etapa de Pérez Hidalgo. Esta es la Virgen de la Caridad y Piedad de Jodas, del pueblo de Jaén. Este Cristo, también el Cristo de la Aspiración de Jodas, tengo que decirle que está retallado, lo retalló Víctor González y le dio otra impronta, evidentemente mejoró con la intervención de Víctor, al igual que la imagen de la Dolorosa, que también interviene él y le da una impronta totalmente distinta, la Virgen del María Santísima del Calvario. O ahí tenéis otra, que es la Virgen del Señor de Fe y el Amor, que es de Jodas. Ahí vemos el trono que diseña. Un trono que diseña para el Nazareno de Almojía. Un Nazareno de Almojía, curioso, que ahí lo tenéis, el
el trono se conserva tal cual, estáis viendo los marmotantes. O por ejemplo, fijaros el diseño del trono, este se conserva todavía, que es el Nazareno de las Torres. Ahí lo tenéis, como veis, tal cual, con lo cual ese patrimonio conservado, mantenido. O por ejemplo, tenéis el trono también del Cristo de la Veracruz de la Virgen de la Torre que se conserva. O otro trono de otro nazareno, que también lo tenéis, que es de Jesús el Rico de Vélez. Fijaros qué imagen un poco extraña, porque hay que reconocerlo. Es la Virgen de los Dolores, de Venezuela, de Caripito se llama la población, y el trono del Nazareno. Son imágenes muy a la usanza de Sudamérica, aquellos tronos enormes que suelen sacarlos. O ahí tenéis, por ejemplo, nuestro Padre Jesús Nazareno de Almojía. Fijaros la cantidad de imágenes que hemos visto ya. El Nazario de Vélez Málaga, por ejemplo, un diseño de un trono, no sabemos para dónde. De esto hay lo que no os podáis imaginar. El diseño del trono, fijaros qué cosa más curiosa, para el Santo Entierro de Mija, que no se llegó a realizar. O por ejemplo, el trono también para Veracruz de Lorena el Grande del año 73. O por ejemplo, el proyecto de trono para el Corpus Christi de Pedregalero, en todo en madera, borrada y policromada. Otro proyecto, ahí lo tenéis, que es el Ecce-Homo de Vélez, que este sí se llegó a realizar con algún cambio. Fijaros en el diseño, ahora os pongo el trono, todo en caoba, como quería la cofradía. O por ejemplo, este trono que también se llegó a realizar y que lo lleva la Virgen del Amor de Vélez, también con el mismo acabado, en caoba. Hay de los cuales no tengo imágenes, pero sé que existen a través de los contratos del Santísimo Cristo de la Agonía de Belgrave, o una dolorosa que tiene en Japón. Yo no soy capaz de localizar la dolorosa. En cuanto a retablos, aunque sea rápido, vamos a verlo. Por ejemplo, los retablos, como digo, una vez realizados, otras no realizados. Ahí tenemos el proyecto de retablo para el Cristo atado a la columna de los mártires. Vemos otro retablo curioso, que es la parroquia de Santa Ana en Alfarnate, desde el año 57, muy propio de él, dividir siempre en tres calles, o bien columnas corintias, columnas salomónicas, es lo que mejor resolvía, o también con estípitas, algunas veremos ahora. Ahí tenéis de nuevo, que lo veíamos antes, su primer gran trabajo, que es la iglesia de San Juan Bautista de Córdoba, fijaros que pedazo de retablo, para hacer la primera obra que hace en solitario. O por ejemplo, fijaros que retablo un tanto original, también para lo que es el Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores de la Virgen de la Torre. Ahí la tenéis, incluso en ese retablo de la Ermita de San Sebastián, en la Virgen del Grande, fijaros también el retablo dividido en tres calles. También en esta iglesia pues, está el altar de la Inmaculada, o por ejemplo el altar de la Virgen del Carmen. Ahí tenemos el altar de San Isidro, y hay un altar más que es del Sagrado Corazón. Por ejemplo, fijaros aquí, juego otra vez con la columna salomónica, es de la Asunción de Almojía. O por ejemplo, la Inmaculada de Concepción de Casabermeja. Este está inspirado en uno de los retablos de la Catedral de Málaga. Los artistas beben siempre de lo que ya existe. Bueno, imaginan otra vez lo que hacen es copia. Ahí tenemos el diseño del retablo de San José en el Sagrado Corazón. Ahí la calle Compañía. Maravilloso, sobre todo porque él hizo un estudio durante muchísimo tiempo del gótico, del neogótico. El neogótico llega un momento que está muy de moda en Málaga, sobre todo cuando hay dinero, cuando la economía funciona, sobre todo a finales del 19, la gente de la burguesía, porque sabéis que la aristocracia de Málaga se va, y no más que queda la burguesía, pues quería que se hicieran iglesias de estilo neogótico. Es el hecho de que a finales del 19 se hiciera la iglesia de San Pablo, a principios del 20 la del Sagrado Corazón, en ese estilo, que es donde el estilo gótico es cuando mayor relució el cristianismo. De ahí que ellos quisieran otra vez retomar ese estilo con una nueva, dándole una vuelta. Bueno, ahí vemos otro de los retablos, un retablo, este es del Cristo de los Afligidos de San Felipe Neri, también lo hizo Rafael Pedro Pérez Hidalgo. Ahí lo tenéis ya realizado con San Felipe Neri y debajo el Cristo de Afligidos. O por ejemplo, fijaros, esto es cosa de pueblo, claro. Ahí tenéis el altar de la Inmaculada Concepción de Periana, otra vez la Concepción de las tres calles, o por ejemplo, ahí estáis viendo también ese altar de la iglesia de Periana de la Virgen de los Dolores, o en nuestra iglesia de los Mártires. Está necesitado un buen dorado, pero es la Virgen de las Angustias de los Mártires, una maravilla.
Ahí vemos el diseño del que iba a ser el retablo también para los mártires de la Virgen de Gracia. Hoy está tal cual lo estáis viendo ahí, en uno de esos retablos pomposos y llamativos. O por ejemplo también otro retablo que va muy en línea con lo demás. Ahí veis las estípites en este caso, que son esas columnas troncocónicas que es de Santa María Reina, en la iglesia de los mártires. ¿O quién no ha visto alguna vez el retablo del Cristo de Limpia? Hoy cambió de ubicación desde la Reforma, pero que también es de Pedro Pérez Hidalgo. Ya para terminar los mártires, pues tenemos otra vez las columnas salomónicas, también necesitado una buena restauración, sobre todo hay un nuevo redorado, que es el retablo de la Inmaculada de los Mártires. Y que os voy a contar del retablo mayor de la iglesia de los mártires, que también es de este hombre. O ahí tenéis, fijaros qué curioso, el retablo de la Divina Pastora, en esta foto cuando estuvo la patrona en esas visitas que hacía. O por ejemplo, el retablo también de la capilla que hoy ocupa, el retablo que ocupa la Santa Cruz en San Felipe Neri, también es obra de este señor. Así que fijaros la cantidad de cosas que hemos enumerado ya. Ahí tenemos el diseño del retablo mayor de la iglesia de San Juan. Yo fui el domingo a hacerle esta foto porque no tenía yo foto así. Además, lucía preciosa la iglesia, había actos de la cofradía y fijaros esas columnas salomónicas, las triple calles, algo muy curioso y muy recurrente. O por ejemplo, aquí en esta casa, pues había un retablo desaparecido, que era el retablo de la Milagrosa. Pongo ahí una fotografía. O esos ensayos del neogótico, que antes os comentaba, en lo cual se prodigaba el tanto. Ahí tenemos también otro proyecto para la iglesia de San Miguel de Miramar, la antigua. La iglesia de San Miguel de Miramar es una auténtica joya. Tiene algunos detalles maravillosos. Qué pena que la mayor parte de las veces le pase como San Felipe, que está cerrado la mayor parte del día. Ahí tenemos el retablo de la iglesia de la Dominica. O por ejemplo, un templete como proyecto no se llegó a realizar para ningún lado, al igual que este templete tampoco lo ubicamos en ningún sitio ni hay constatación ninguna. Ahí hay otro retablo, que este es el retablo de la parroquia mayor de la Asunción, de la Mojía. Ahí la tenéis. Creemos que este es el boceto primitivo sobre el cual después ya remodelado pues hizo el retablo. Ahí vemos, por ejemplo, incluso lo que sería el sagrario. El sagrario se llegó a realizar cambiando el motivo de la puerta, como ahí lo tenéis. O, por ejemplo, otro que tenemos aquí, que tampoco se quedó en proyecto, que parece ser que era para la iglesia de San Miguel de Miramar. Hizo también este púlpito maravilloso, púlpito del Sagrado Corazón, púlpito donde aparecen los 4 padres de la iglesia, donde aparecen los arcángeles y, curiosamente, tengo también un boceto muy parecido. Se ve que encargaron a varios artistas, en los jesuitas, que hiciera el diseño y el presupuesto de Cristóbal Velasco. También tengo el boceto, el original, a color y todo, con lo cual pues no deja de ser curioso. Y vamos con otros trabajos porque era un hombre polifacético. Hemos dicho dibujante, imaginero, tallista, también se atrevía a hacer mobiliario. Eso que estáis viendo es el sillón de los mártires, el que está en el altar de los mártires, o por ejemplo los bocetos para el asiento de Pilatos en la cofradía de la sentencia, o distintos mensurones donde iban a colocarse algunas que otras imágenes, o también eran modernistas. Fijaros qué lámpara, una lámpara con una figura contrapuesta a las dos, o por ejemplo un caballete, seguramente para alguna cofradía que le había pedido, o incluso las galerías para las cortinas, todo, imaginaros, todo terminado en oro, todo bien terminado, o diseño de maza. Por eso decía que si viviera a día de hoy sería uno de los grandes diseñadores. Crujía, no sé, el diseño de crujía, o barras de palio. Esta barra de palio es de la Virgen de Rosario, de la Sentencia. O por ejemplo, fijaros que lámpara modernista. Una señora que mitad pez, mitad leopardo, y bueno, y las manos en una postura un tanto extraña, es una lámpara. Ahí tenemos, por ejemplo, un diseño, un proyecto de un hachón. Ahí veis, por ejemplo, lo que sería para una custodia, colocar una custodia. Fijaros que diseño de una crujía un tanto también original. Como vemos, el amor se prodigaba en todo tipo de historias. Ahí tenemos una hornacina, otra más, pedestales, meanas, o por ejemplo, ahí tenemos el proyecto de un velón bautismal. Ahí tenemos también otra ménsula,
por ejemplo, fijaros lo que llegó hasta hacer, hasta diseñar rejas al estilo antiguo, una reja que en alguna casa pues hemos visto. Un hombre que en la última etapa de su vida él veía cómo desaparecía progresivamente y rápidamente, sustituido todo su patrimonio, sobre todo en Málaga. En Málaga ahora mismo no hay ningún trono ni ninguna imagen del que se posesione, porque las que se podían posesionar hace años que no se posesionan, que son las de los barrios. Se le hizo un homenaje, el primer homenaje vino en junio del año 2004, se lo hizo Eduardo Nieto con la cofradía del Niño Jesús, y fue en Doña Pepa, donde él no pudo asistir, fueron su nieta y su hija, Rosa, porque él estaba muy mal, estaba de salud bastante mal. Coincidía que al poco tiempo en Alborín pues le hacían un homenaje también, hacían una exposición, ese es el cartel de la exposición, donde se veían parte de esos que iba haciendo a lo largo del tiempo. Él tampoco la pudo ver, ahí las veis fotos de aquel momento. Pero ¿qué le iba a decir a él? Que iba a tener una calle, ahí en el Alborín, una calle que antes se llamaba Ingeniero de la Cierva. Ahí lo tenéis, con Joaquín Vilanova y esa Rosa, pues descubriendo la placa de la calle. También la cofradía del Santo Traslado hizo una exposición también de obras de Pérez Hidalgo, quizá en ese último homenaje. Él fallecía el 8 de enero del año 2005, no sin antes la promesa que hizo la concejala de Cultura de entonces, que de darle una calle. Para mi gusto, yo le he dado otra calle. Sabéis que la calle junto a Pérez Hidalgo es una calle que está justo saliendo a la calle Los Frailes, en la zona de Las Millas. Esta es la de mejor, quizás hubiera merecido otra calle, y ahí lo estáis viendo, un hombre ya mayor, seguía en su taller, tallando, retallando, restaurando, lo que hiciera falta. Y hoy podemos decir que forman parte de ese tándem olvidado, porque están olvidados, eso es muy propio de aquí de Málaga, de que nos conocemos, de toda la gente, de esa gente que hicieron la Semana Santa reciente, que disfrutamos. Sin ese camino andar, no estaríamos aquí hoy. Y eso hay que ponerlo en valor, cosa que nunca hacemos. ¿Cuántas veces me habréis oído decir? Hay que ver la agrupación de cofradías con el espacio que tiene, no tiene nada que exponer en la agrupación. ¿Por qué no ponemos en la agrupación todas estas obras olvidadas? Estas obras que son la historia de la Semana Santa de Málaga, pero que el turista puede disfrutar viéndolas, y también la gente joven, porque es un poco el camino reiniciado. Conforme se van desechando imágenes, vamos trayéndola aquí. Y sería una forma de que expliquemos muy bien la historia de la ciudad. Bueno, os dejo y termino ya con esto, porque bien nos llamamos de la cuenta. Ahí tenéis a ese gran tándem de escultores, tallistas y maquineros. Algunos lo han llamado como una palabra peyorativa, artesanos. No, eran artistas, con todas las letras. Nos gustarán más o nos gustarán menos, pero eran artistas. Gente que se educaron como pudieron, porque no había medios económicos. Y sobre todo la mayor parte de ellos eran autodidactas. A día de hoy, por ejemplo, no hay nadie, quizás Verdugo, que es el que logra como Rafael Libana. ¿Por qué? Porque Rafael Libana tuvo un aprendizaje, que tuvo que ir a Suiza a aprender a dorar, a una fábrica donde hacían cuadros. Entonces cuando viene con el arte aprendido, que transmite a algunos pocos, que son sus discípulos los herederos, pero que puedo decir que hay que poner en valor estas cosas, porque él ha enseñado mucho y la verdad no lo valora nunca. Bueno, vamos a terminar con eso de tándem, ese trío divino que sería Cristóbal Velasco, ya hablaré otro día de Cristóbal Velasco, Andrés Cabello Requena y, como no, pues a Adrián Resueño. ¿Qué le iba a decir a Pérez Hidalgo? Que de aquella exposición que surgió meses antes de su muerte, pues hoy hay una exposición física estable en el Alborín de la Torre, con todo ese material que no se posesiona, con todo ese material que está perdido. Y es más, el pueblo de su madre, pues tiene una bodega que pone bodega Pérez Hidalgo, donde además hace un vino fabuloso. Si os gusta el vino tinto, probadlo, el vino de la bodega Pérez Hidalgo de Álvaro de Málaga. Así que nada más, pongo un poco las recomendaciones, por si queréis, no dejéis de leer un artículo maravilloso de nuestro Antonio Roche en la revista Vía Crucis del año 84, está colgada, o por ejemplo de Pasión del Sur, La mano de Dios, de Eduardo Nieto. Así que nada más, buenas noches y muchísimas gracias.
Y no solo de Pedro Pérez Hidalgo, también de Málaga, del pasado, y que lógicamente estamos aquí por todos los que nos precedieron. Lo mismo que el centenario que se cumple en esta cofradía, se cumple gracias a todos los que nos han precedido. Como no tenemos la suerte de tener a nuestro hermano mayor, porque está enfermo, pues nuestro hermano hoy actual es Salvador Pozo y le pedimos que le haga entrega de la medalla del centenario, que sin duda merece.